segundo esposo. Gerson era de Rhode Island, y se lo conocía como un hombre sólido, de ideas claras, gran fortaleza y muy bondadoso. El 28 de febrero de 1912, Aimee y Harold se casaron. Aimee le puso el apodo de Mac. Roberta lo llamaba Papá Mac. Se mudaron a Providence, Rhode Island, a un pequeño apartamento. Harold consiguió trabajo en un banco y Aimee se quedó en el hogar, como ama de casa. Para julio de 1912, estaba esperando otro hijo. Según Aimee, el único problema real que ella y Harold debieron enfrentar en su relación matrimonial fue debido a que sus metas eran totalmente diferentes. Ella describió los 3 años que siguieron a su matrimonio como algo muy similar a la historia de Jonás. Aimee había huido de Dios, y como resultado, sufría de depresión, estaba siempre enferma, y finalmente tuvo un colapso nervioso. Iraz, Rolf, su único hijo, nació el 23 de marzo de 1913, y como madre, Aimee comenzó a comprender que en ella estaban surgiendo una estabilidad y madurez emocional que le serían muy beneficiosas en el futuro. No mucho después del nacimiento, comenzó a oír la voz del Señor diciéndole: predica la palabra. Irás, irás. La voz se hacía oír especialmente cuando limpiaba la casa. La sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios que Aimee desarrolló en esos años llegaría, más tarde, a despertar a una nación dormida. Se dice que ella hablaba a los miles de personas a los que ministró con la ternura con que una madre hablaría a sus hijos. En 1914, Aimee trabajaba en la comunidad, predicando y enseñando en las escuelas dominicales, pero esto no satisfacía el llamado que ahora resonaba mucho más fuerte: haz la obra de evangelista. Irás. Fue también en 1914 que enfermó gravemente. Después de varias operaciones, sin mejoría alguna, llegó a perder toda esperanza, al punto de rogar a Dios que la hiciera morir. Los médicos llamaron a la madre de Harold y a Minnie para informarles que Aimee no tenía mucho tiempo de vida. Pero cuando Minnie escuchó sus palabras, recordó vívidamente la oración que había elevado a Dios por su pequeña, y su promesa de que Aimee cumpliría el llamado que ella había rechazado. Minnie se aferró a la promesa de Dios, negándose a permitir que su hija muriera. Las enfermeras lloraban al ver a Minnie de pie junto al cuerpo de Aimee, llorando y renovando su promesa ante Dios. Casi sin esperanzas, los internos trasladaron a Aimee de su cuarto a una sala de guardia donde llevaban a los moribundos. Fue entonces que Aimee, saliendo del coma en que yacía casi sin vida, comenzó a hablar. Estaba llamando a las personas al arrepentimiento, y seguía escuchando esa misma voz. Irás. Aimee logró reunir suficientes fuerzas como para susurrar que sí lo haría. Entonces abrió sus ojos, ya sin dolor. 2 semanas después, estaba de pie, completamente sana, de espaldas sobre el heno. Para este entonces, Harold tenía un buen empleo y quería que Aimee fuera como las demás mujeres, que limpiara la casa y cocinara. Pero Aimee sentía que ya no podía permanecer tan confinada y al mismo tiempo cumplir con el llamado de ir. Así que en la primavera de 1915, después que Harold saliera para su trabajo, Aimee arropó a Roberta y a Rolf, juntó sus pertenencias y partió hacia Toronto. Antes de salir para asistir a su primera reunión de campaña pentecostal, le envió un telegrama a Harold: he tratado de seguir tu camino y he fallado. ¿No querrías venir tú ahora y seguir mi camino? Estoy segura de que seremos felices. Minnie aceptó cuidar a los niños para que Aimee pudiera comenzar su ministerio. Harold respondió al telegrama de Aimee muchos meses después, pero estaban ya tan lejos el uno del otro, que Harold no podía ponerse a la par de ella. Después de meses de tratar de resolver sus diferencias, se enfrentaron a lo inevitable. Con su futuro ahora comprometido, a Aimee la preocupaba no poder llegar nunca más a operar en el poder con que lo había hecho estando casada con Robert. Temía que la unción de Dios la hubiera abandonado, pero sus temores se desvanecieron cuando recibió la cálida bienvenida de sus amigos en las reuniones de la campaña. Se sintió inspirada al escuchar sus sinceras alabanzas, y sintió que el fuego de Dios se encendía en ella, pero aún sentía que debía confesar su falta de acción ante el Señor, y en el primer llamado al altar de la campaña, fue la primera en pasar adelante. Cuando se arrodilló frente al altar, pudo sentir la gracia y la aceptación de Dios. Tal amor, recordaría luego, fue más de lo que mi corazón podía soportar. Antes que me diera cuenta estaba de espaldas sobre el heno, caída bajo el poder del Espíritu. Permaneció en esta campaña durante semanas, lavaba los platos, servía las mesas, y oraba por las personas. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz. Una carpa rasgada y el poder espiritual. Pronto Aimee comenzó a predicar por su cuenta. Utilizaba cualquier método para atraer a la gente,
y las personas venían de todas partes en el campo para escucharla. En 1915, una de sus reuniones contó con una asistencia de más de 500 personas. Se había convertido en una novedad. Además de su carácter dramático, era una mujer, y en esos días era difícil encontrar a una predicadora. Así que todos estaban curiosos por ir a verla y escucharla. La gente del pueblo reunió $65 para ella en una de las reuniones. Con las ofrendas, pudo comprar la tan necesitada carpa, que costaba $500. Feliz de haber hecho un tan buen negocio, Aimee desenrolló la carpa para levantarla. Pero lamentablemente no era tan buen negocio. La tela de la carpa estaba rasgada a pedazos en algunas partes. Aimee reunió rápidamente a sus voluntarios y juntos cosieron todas las roturas hasta que los dedos se le endurecieron y le dolían. Para el anochecer, la carpa remendada ya estaba colocada. Cierta vez, mirando a la congregación, vio a Harold. Había viajado a una de sus reuniones para verla predicar. Antes que terminara la noche, Harold había sido lleno del Espíritu Santo, y la acompañó en algunas reuniones. Había una empatía natural en Aimee que acentuaba las peculiaridades de su ministerio y atraía a grandes cantidades de personas de todas clases. La gente se identificaba con ella, porque después de todo, todos tenían una madre, y los que se acercaban experimentaban el poder de Dios en sorprendentes manifestaciones. Muchos venían para sentir de esa forma la presencia de Dios, y miles de personas recibían el bautismo. La iglesia rodante. Durante los 7 años siguientes, Aimee cruzó los Estados Unidos 6 veces. Entre 1917 y 1923. Predicó en más de 100 ciudades en campañas que duraban entre 2 días y un mes. Su primera experiencia ministerial con la sanidad divina se produjo con una mujer que sufría de artritis reumatoidea. El cuello de esta mujer estaba tan torcido que no podía mirar a la evangelista. Pero inmediatamente después de la oración de fe, esta mujer pudo volver la cabeza y mirar al rostro de Aimee. Dios la había sanado y Aimee lo supo al verla cara a cara. Aimee señalaba enfáticamente que ella nunca había buscado un ministerio de sanidad, y que no la fascinaba la idea de tenerlo. Pero la sanidad vino con su llamado evangelístico, y después de escuchar los resultados inusualmente exitosos de sus oraciones, la gente se agolpaba para pedirle que orara por ella. En una reunión, las ofrendas alcanzaron para comprar un pequeño Packard 1912 que pronto se convertiría en su iglesia sobre ruedas. Aimee se paraba en el asiento trasero y predicaba en 8 a 10 reuniones diarias. Entre reuniones, entregaba tratados y folletos invitando a la gente a asistir. Aunque conducía sus reuniones con gracia, también era muy fuerte. Había desarrollado mucha fuerza al armar y desarmar su carpa y clavar las estacas en el suelo. En realidad, hablaba más alto y era más fuerte que muchos hombres. Quemaduras, heridas y carnaval. Como ya hemos mencionado, Aimee era conocida por su forma afectuosa de predicar. Con frecuencia trataba a la gente que la escuchaba como una madre trataría a su hijo. Nunca condenaba ni amenazaba. Siempre alentaba a quienes la escuchaban a enamorarse de la gracia y la misericordia de Dios. Pero, como una madre firme, no era débil. Cierta vez, una lámpara le explotó en el rostro, y quedó envuelta en llamas. Rápidamente metió la cabeza en un cubo con agua, pero no antes que se le produjeran varias heridas en el cuello y el rostro. Para empeorar las cosas, todo esto había sucedido delante de un grupo de molestos que habían ido a observar y burlarse. La carpa estaba llena la noche en que esto ocurrió, por lo que Aimee se retiró a la parte posterior, terriblemente dolorida. Uno de los que se burlaban subió a la plataforma y dijo: «La señora que predica sanidad divina se ha lastimado, se quemó la cara, así que esta noche no habrá reunión». Pero tan pronto como acabó de decir esas palabras, Aimee entró corriendo nuevamente a la carpa y de un salto subió a la plataforma. Estaba en agonía, pero pudo reunir suficientes fuerzas como para sentarse al piano y gritar: «Alabo al Señor que me sana y quita todo mi dolor». Cuando ya estaban cantando la segunda o tercera estrofa, la gente allí reunida fue testigo de un milagro. El rostro de Aimee pasó de ser rojo como una langosta a recobrar el color de la piel normal. Aimee aprovechaba cualquier oportunidad para reunir gente, así que mientras se encontraba en una ciudad en el tiempo de carnaval durante el desfile, pensó que sus esfuerzos no tendrían gran resultado si no preparaba un plan bien hecho. Entonces observó que los que desfilaban tenían grandes estandartes con lemas relativos a los diferentes estados y comercios locales. Así que transformó su Packard 1912 en una iglesia flotante. Sus colaboradores la ayudaron a cubrir la parte superior de manera que pareciera ser una colina con una carpa en la cima, y luego lo decoraron con hojas de palmera verde y musgo. A los lados, pintaron esta leyenda:
Jesús viene pronto y yo voy a la campaña pentecostal. ¿Y tú? En el interior, Aimee tocaba su pequeño órgano, mientras Harold manejaba el Packard hasta unirse al desfile, sin que los policías lo notaran. A los que observaban el desfile les encantó la ocurrencia, e hicieron sentir su aprobación con fuertes risas y gritos de aliento. Y esa noche, llenaron la carpa. La misma audacia de lo que habíamos hecho, diría luego Aimee, pareció atraerlos. De Harold a Minnie. Aproximadamente para esta época, Aimee comenzó a publicar El llamado a la esposa. La publicación comenzó siendo un boletín de 4 páginas, pero en 3 meses había crecido hasta convertirse en una revista de 16 páginas que incluía fotos, sermones, poemas y un precio de suscripción. La intención de Aimee era dar nueva forma a la iglesia, quitando la maldición y el pecado para darle un tono de celebración, de un matrimonio feliz. La reputación de libertad en el espíritu que tenía Aimee atraía a personas de diferentes trasfondos. Pronto, todos los que buscaban emociones fuertes, los vagabundos y los brutos aparecían en su carpa. Cuando las reuniones eran pequeñas, ella podía controlarlos. Pero cuando ya había más de 1000 personas, la única manera en que podía calmar sus estallidos emocionales era recurriendo a la música y el canto, y lo hizo con mano maestra. Poco después, incorporaría narrativa y representaciones teatrales a su predicación. Aimee se encontraba cómoda entre la gente negra, le agradaba visitar sus hogares, y muchas veces descubría que ella misma era mucho más pobre que cualquiera de ellos. Ellos también sabían que ella los amaba. Cuando Aimee iba al sur a visitarlos y trabajaba con ellos en los campos de algodón y tabaco, sus reuniones se llenaban de gente. Ahora las multitudes eran cada vez más numerosas, pero la vida personal de Aimee comenzó a sufrir nuevamente, ya que ella y Harold no se ponían de acuerdo en lo relativo al ministerio. A él no le agradaba la vida de vagabundos que llevaban, y tampoco entendía su visión para el futuro. Por eso, finalmente, después de una confrontación que duró toda una noche, Harold empacó sus cosas y se fue. Varios años después, Harold pidió el divorcio, alegando que Aimee lo había abandonado, pero ella contestó a la demanda, manifestando que había sucedido precisamente lo contrario. Harold luego volvió a casarse y vivió una vida mucho más normal con su familia. Minnie ahora se unió al ministerio de su hija y trajo con ella a Roberta, hija de Aimee. La niña tenía 7 años y hacía 2 que no veía a su madre, pero ahora que estaba con ella, rápidamente se entusiasmó con su ministerio y le encantaba verla predicar. Minnie inmediatamente se hizo cargo de manejar las multitudes. Aimee había atraído cantidades enormes de gente, y necesitaba a alguien que le ayudara a manejarlas. Y mamá Kennedy era ideal para esto. Ella creía que el evangelismo no era solo cuestión de fe, también requería de organización. La personalidad minuciosa y detallista de Minnie era perfecta para la tarea que Aimee necesitaba, y finalmente ayudó a que su hija pasara de las carpas a los coliseos, zapatos estirados y una botella de nubes. En medio de todas las corridas y la obsesión del ministerio, los hijos de Aimee decían que siempre se sintieron seguros con su madre en los viajes. Les encantaba viajar con ella. Algunos acusaron a Aimee de hacerles la vida más difícil, pero la verdad es que ambos se sentían muy decepcionados cuando no podían ir con ella. Rolf y Roberta tienen maravillosos recuerdos de su madre. Roberta recuerda las historias que su madre le contaba mientras iban por la carretera. Cierta vez, después que su madre le describiera una nube con gran belleza, Roberta quiso atrapar una, así que Aimee rápidamente se puso a un lado del camino, tomó una botella vacía y salió del auto. Luego levantó la botella en el aire hasta que la humedad y la niebla que la rodeaban formaron pequeñas gotas en el interior de la misma, y la tapó. Cuando regresó al auto, la entregó a Roberta, con una nube de verdad adentro. Rolf recuerda que una vez necesitaba desesperadamente zapatos, y alguien le regaló un par. Cuando llegó la caja, la familia estaba entusiasmada, pero cuando Rolf trató de ponérselos, no le calzaban bien. Todos se sintieron muy decepcionados, pero entonces Roberta preguntó, «Madre, ¿cómo hacían para calzarse los israelitas en el desierto? Los pies seguramente les habrán crecido». Sin pensar, Aimee respondió rápidamente, «Dios debe de haber estirado sus zapatos». Roberta entonces preguntó si Dios podría hacer lo mismo con los zapatos de Rolf, así que mamá Aimee dijo, «No lo sé, pero arrodillémonos, y pidámosle». Cuando se levantaron, Rolf se probó los zapatos otra vez, y ahora le quedaban perfectos. En otra ocasión, Rolf estaba jugando descalzo en el campo, donde el césped estaba muy alto,
y se lastimó un pie al pisar un rastrillo escondido. El rastrillo perforó profundamente su pie y comenzó a salir mucha sangre de color rojo oscuro. Cuando Aimee se enteró de lo que había sucedido, corrió a ver a Rolf y lo llevó hasta su camastro en la carpa. Rolf recuerda con cariño cómo su madre sostenía su pie mientras oraba, arrodillada, pidiendo a Dios que lo sanara. Después que Aimee oró, Rolf se quedó dormido. Muchas horas después, Rolf se despertó con el ruido de la gente en la reunión en la carpa. Cuando se sentó, vio las manchas de sangre en la cama, y se tomó el pie. Se fijó en la planta del pie, donde se había herido con el rastrillo, pero no quedaban rastros de la herida. Pensando que había mirado el pie equivocado, tomó el otro, pero ambos estaban lisos y sanos. Qué feliz se sintió al ver que su pie había sido completamente sanado. Vestida de sierva. La única doctrina pentecostal a la cual se sabe que Aimee se opuso fue la de la santificación como obra posterior de la gracia. Ella tenía la plena convicción de que aquellos que quienes perseguían o decían poseer la perfección cristiana muchas veces le daban la espalda al mundo, creando un aislamiento religioso. Aimee deseaba que el evangelio llegara a todos, y no quería que nadie se sintiera intimidado por venir a escuchar la palabra de Dios. El elitismo que había encontrado en la iglesia, y que mantenía apartados a los pecadores, era una gran carga para ella. Ella llamaba al pecado por su nombre e invitaba a todos a arrepentirse. Por más que queramos disfrazarlo con nombres elegantes, el pecado es pecado. Dios mira al corazón y en cuanto a la santidad, pues bien, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos ser salvos, debemos ser santificados, pero es todo a través de la preciosa sangre redentora de Jesucristo. En 1918, cuando la Primera Guerra Mundial hacía estragos en Europa, y los Estados Unidos sufrían una mortal epidemia de gripe, Aimee era considerada un rayo de esperanza debido a su doctrina. Una de las características de su ministerio más apreciada por todos era su espíritu de sierva. Para demostrarlo, un día, mientras Aimee miraba vestidos con intenciones de comprar uno para sí, el Señor le dijo: «Tú eres una sierva de todos, ¿verdad? Pues entonces ve al piso alto y pide ver los vestidos para la servidumbre». Aimee obedeció y compró 2 vestidos de sierva por $5. A partir de ese momento, siempre se la veía con su distintivo vestido y capa blancos de sierva. «Yo te prometí un jardín de rosas». Una tarde, Roberta, que estaba enferma de gripe, preguntó a su madre por qué ellos no tenían un hogar como todos los demás. Mientras Aimee oraba por la sanidad de su hija, Dios le habló y proclamó que él no solo levantaría a su hija, sino que también les daría un hogar en el soleado sur de California. Hasta le dio una visión de su futuro hogar, un bungalow con un jardín de rosas. Cuando Roberta se recuperó, la familia se trasladó a California. Roberta diría más tarde que en ese momento no tenía idea de qué gran milagro era esa casa, porque cuando mamá nos decía que algo sucedería, era como tener dinero en el banco. El viaje no fue cosa fácil. Los mapas de rutas eran escasos, las ciudades estaban muy apartadas, y las condiciones de las rutas eran cuestionables. Pero nada de esto detuvo a Aimee. Camino a la costa oeste, llegó a Indianápolis justo cuando habían levantado la cuarentena por la gripe. Allí se encontró con María Woodworth-Etter. Conocer a esta mujer que la había inspirado tanto, y escucharla predicar fue la emoción más grande de su vida. Cuando Aimee finalmente llegó a Los Ángeles, a fines de 1918, su fama la había precedido. Para este entonces, la obra misionera de Azusa era solo un recuerdo. Sus miembros se habían dispersado por la ciudad, pero estaban aún esperando a la persona que Dios utilizaría para reunirlos. Cuando Aimee llegó, creyeron que era ella. 2 días después de llegar, Aimee predicó un mensaje ante 700 personas, titulada Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. A principios de 1919 los pasillos, el piso y los alféizares de las ventanas del auditorio filarmónico estaban atestados de personas que venían a escucharla. Nada de lo que hicieran por Aimee y su familia parecía suficiente a la gente de Los Ángeles. Menos de 2 semanas después que ellos llegaran, una mujer se puso de pie en una de las reuniones y dijo que el Señor le había indicado que entregara a la evangelista cierto terreno en el que ella podría construir su casa. Otros se levantaron, comprometiéndose a conseguir los materiales y a trabajar en la construcción. Aún los rosales que había visto en la visión fueron donados, y en abril, la casa con porche y chimenea era una realidad. Una túnica de muchos colores. Para este entonces,
Aimee podía ver que necesitaba un lugar permanente donde predicar, así que entre los años de 1919 y 1923, recorrió 9 veces los Estados Unidos, predicando y reuniendo fondos para construir el Angelus Temple. Donde quiera que iba, la gente la amaba. El tono de la predicación de Aimee podía pasar del que uno usaría para hablar a un bebé, como muchas veces le agradaba hacer para deleitar a las personas mayores, hasta el comportamiento solemne y la voz grave de una dinámica profetisa ganadora de almas. Dios la había dotado para acomodarse a muchas situaciones diferentes con su manera de hablar. La prensa descubrió a Aimee en 1919, comenzando así lo que en sus últimos años se convertiría una de las más celebradas relaciones de amor/odio con los medios. Aimee los amaba, pero ellos nunca estaban seguros de lo que les haría. No estaban acostumbrados a que nadie se aprovechara de sus métodos. Cuando trataban de tenderle trampas con preguntas como, «Aimee, ¿es pecado usar medias de seda?», ella contestaba cosas como, «Bueno, eso depende enteramente de cuánto se muestre de ellas», mientras cruzaba delicadamente sus piernas. Esta clase de cobertura periodística se prestaba a hacer de ella un fenómeno nacional. En Baltimore, Maryland, el primer auditorio en que Aimee predicó tenía capacidad para 3.000 personas, pero muchas quedaban afuera por falta de espacio, así que alquiló otro auditorio con capacidad para 16.000. Allí fue que Aimee sorprendió a la gente de Baltimore señalando el comportamiento demoníaco de una adoradora excesivamente demostrativa. Hasta entonces, habría sido considerado falto de ética confrontar a alguien que estaba en estado de éxtasis en Dios. Pero Aimee reprendió a la mujer y pidió a una integrante del coro que la llevara a un cuarto contiguo. Después de observar en oración a la mujer, Aimee desafió la ética de los líderes de esa época y llamó a la iglesia a comportarse con madurez espiritual. La mujer resultó ser una maníaca que había estado en una institución mental, pero era la clase de persona a la que muchos santos habrían permitido pasearse por la plataforma, temerosos de apagar el espíritu. Mientras Aimee estaba en Baltimore, comenzó una campaña de sanidad a nivel nacional, en la que se produjeron milagros increíbles, realmente inusuales. Los titulares de los periódicos informaban en primera plana de los resultados de las reuniones. Se dice que cuando Aimee entraba al salón antes de una reunión, generalmente había un incontable número de personas esperando tocarla, y al verlos, ella corría hacia su vestidor, abrumada, rogando a Dios que la ayudara. Donde quiera que Aimee iba, las multitudes se agolpaban para tocarla. Ella observaba tristemente mientras la policía cerraba con candado las puertas con el fin de protegerla. Después de un tiempo, al cerrar sus ojos, por la noche, lo único que veía eran las 1.700 personas apretadas en un lugar construido para acomodar a 1.000. Veía los altares y los pisos bajos llenos de personas enfermas y despertaba pensando cómo Jesús había manejado esa situación. No nos daríamos cuenta de que Jesús realmente tuvo que subir a un bote y apartarse de la orilla para poder predicar a la gente. En 1921 Aimee realizó una campaña de 3 semanas de duración en Denver, Colorado, en la cual 16.000 personas llenaban el auditorio municipal 2 y 3 veces por día. Una noche, 8.000 personas debieron quedar afuera. Minnie no era precisamente una ratona. Durante estos exitosos días del ministerio, Minnie cuidó agresivamente de la salud de su hija. Consideraba que esta era su mayor prioridad, dado que si la salud de Aimee fallaba, también fallaría el ministerio. Eran más como hermanas que madre e hija, pero nunca estuvieron verdaderamente unidas en lo espiritual. Minnie era una organizadora increíble. Conducía el ministerio de Aimee de punta a punta, y mantenía las finanzas en orden. Era resistente, y algunas veces solo dormía 2 horas por noche. Investigaba a cada enfermo antes del culto para dejar fuera a los que podrían causar problemas, y pasaba largas horas con los inválidos antes de comenzar las reuniones. Minnie jamás se sentaba a comer. Tomaba unos bocados en los momentos más extraños, entre registrar a los inválidos, recibir a los delegados y organizar el ministerio de ayuda. Minnie trabajó diligentemente para establecer el orden como en una empresa, para el ministerio, pero nunca llegó a captar la plenitud del llamado de Aimee, y nunca comprendió plenamente por qué Aimee hacía lo que hacía. Si alguien llegaba a acercarse demasiado a Aimee, Minnie importunaba a su hija hasta que ella rompía esa relación. Muchos empleados renunciaron o fueron despedidos a causa de Minnie. Quizá esta fue la razón por la que Aimee nunca tuvo una amiga íntima demasiado tiempo. Su relación con su madre siempre había sido un gran factor de tensión, y en los años por venir, la sensación de Aimee en el sentido de que su madre la controlaba y la trataba como si fuera de su propiedad,
finalmente fue lo que hizo que se separaran. En 1921, Aimee estaba cansada de pasar tanto tiempo recorriendo caminos y comenzó a buscar el terreno donde podría construir Angelus Temple. Lo encontró en la prestigiosa zona de Echo Park, en Los Ángeles, que estaba rodeada de abundante césped, zonas de picnic y un hermoso lago. Del KKK Hollywood, Aimee fue la primera en muchas áreas. Mientras construía el templo, la estación de radio Rock Ridge de Oakland la invitó a ser la primera mujer en predicar en el aire. Esto hizo encender otro fuego dentro de ella, y tiempo después construiría su propia estación de radio. Pero primero debía construir el templo. Todos contribuyeron para el proyecto: alcaldes, gobernadores, gitanos, hasta el Ku Klux Klan. Aunque Aimee no estaba de acuerdo con el Ku Klux Klan, los integrantes del mismo la amaban. Pero fue este amor por ella que los llevó a cometer un delito. Después de otra reunión en Denver, en junio de 1922, Aimee estaba en un salón contiguo con una reportera, cuando alguien se acercó a pedirle que fuera a orar por un inválido que estaba afuera. Ella llevó a la reportera consigo, ya que deseaba que fuera testigo de la oración. Pero cuando salieron, ambas fueron tomadas por la fuerza, les cubrieron los ojos con un pañuelo, y las llevaron a una reunión del Ku Klux Klan. Resultó que lo único que el Ku Klux Klan deseaba era un mensaje privado de la evangelista. Así que ella les habló de Mateo 27, sobre Barrabás, el hombre que pensó que nunca lo encontrarían. Después de predicar, Aimee escuchó cortésmente mientras los del clan hacían un voto de apoyarla silenciosamente en todo el país. Para ellos, esto simplemente significaba que donde quiera que Aimee fuera en los Estados Unidos, podría confiar en que ellos la observarían y la protegerían. Luego volvieron a cubrirles los ojos a ella y a la reportera, y las llevaron de regreso al salón en Denver. La reportera publicó una gran nota sobre el secuestro, que llevó a Aimee a alturas aún mayores, y atrajo más dinero para el templo. A fines de 1922, el templo, con capacidad para 5,000 personas sentadas, estaba finalmente terminado. El mismo fue dedicado con un extravagante culto el día de Año Nuevo de 1923. Quienes no podían asistir allí vieron un templo similar armado con flores, en una carroza en la que miembros del coro se presentaron al desfile de rosas de Pasadena. Esta carroza se llevó el primer premio del desfile en su categoría. El New York Times cubrió ampliamente la dedicación del templo, y a partir de entonces, los 5,000 asientos del mismo se llenaban 4 veces cada domingo. El templo tenía una acústica perfecta. Se dice que muchos productores de Hollywood esperaban que Aimee fracasara para poder adquirir el edificio y convertirlo en un teatro. Pero Aimee no fracasó, y finalmente lo convirtió ella misma en un teatro para Dios. Según Aimee, toda la Biblia era un drama sagrado hecho para ser predicado e ilustrado dramáticamente, y según ella, era en este aspecto que las iglesias denominacionales habían perdido poder. Aimee creía en realidad que la iglesia se había vuelto demasiado fría y formal, mientras que el amor del mundo por el entretenimiento le daba ánimo, gozo y risas. También creía que esta era la razón por la cual el mundo cristiano estaba tan ansioso por entretenimiento. En julio de 1922, Aimee nombró al Angelus Temple la iglesia del Evangelio Cuadrangular, debido a una visión que había tenido mientras predicaba sobre el primer capítulo de Ezequiel. El primer día de inscripción para esta nueva asociación, se presentaron 1,000 pastores. En el templo se dedicaban 2 reuniones semanales a orar por los enfermos. Aunque tenía 24 ancianos en su equipo, Aimee condujo personalmente la mayoría de estas reuniones hasta su muerte. En 1944, las sanidades que se producían en Los Ángeles eran increíbles, pero eran menos observadas por el público en general que en las anteriores campañas nacionales de Aimee. En los cultos más extensos que se realizaban en el templo, el énfasis estaba en ganar almas y en capacitar a pescadores de almas. Cuentos del templo. Sin dudas, Angelus Temple era un lugar de mucha actividad. Aimee tenía una torre de oración con gente orando 24 horas por día. También creó un coro de 100 voces y una banda de bronces de 36 personas. El santuario estaba lleno de música en cada culto, y Aimee compró vestuario y materiales de escenografía para hacer destacar sus sermones en medio de Hollywood. Casi todo Los Ángeles sabía que asistir a un culto en Angelus Temple era un evento muy importante. Aimee tenía un notable sentido del humor, y aunque hubo muchas fallas en sus primeros sermones ilustrados, siempre las aprovechaba al máximo. Cierta vez, para dar más vida a la escena del huerto del Edén, pidió un loro del circo local, pero Aimee nada sabía del vocabulario vulgar que el animal había aprendido mientras trabajaba en el zoo. Y en medio de su predicación, el loro se volvió hacia ella y le dijo: «Oh,
Vete al diablo. Las 5.000 personas presentes quedaron paralizadas de asombro. Entonces, como si quisiera estar seguro de que todos lo habían oído, el animal repitió la frase. Pero Aimee no iba a dejar las cosas así. Aprovechó el error, como lo hacía con todos los inconvenientes, como una oportunidad para testificar al animal, animándolo a responder. Cuando el loro respondió exactamente con las mismas palabras, el público comenzó a reír a carcajadas. Aimee finalmente persuadió al ave de que siguiera el verdadero camino cristiano, prometiéndole una jaula en el cielo por haber participado de su representación. Naturalmente, había quienes perseguían a Aimee por los métodos que utilizaba, pero ella les respondía públicamente diciendo: muéstrenme una manera mejor de persuadir a las personas a venir a la iglesia, y con todo gusto la pondré en práctica. Pero por favor, no me pidan que predique a asientos vacíos. No perdamos el tiempo peleando por métodos. Dios puede utilizarnos a todos. ¿Recuerdan la receta del viejo adagio? Para preparar guiso de conejo, comienza diciendo: primero, atrape un conejo. Estrellas, Instituto Bíblico y Radio. Muchas estrellas de Hollywood estaban interesadas en lo que Aimee tenía para decir. Mary Pickford, Leonard Lowe y Clara Bow asistían con frecuencia a Angelus Temple. Charlie Chaplin se escabulló en algunos de los cultos, y tiempo después se haría muy amigo de la evangelista. En realidad, Chaplin ayudó a Aimee con la presentación escénica de sus sermones ilustrados, y Aimee le mostró la verdad de la vida. Anthony Quinn tocaba en la banda de Aimee. Quinn estuvo con Aimee antes de su gran debut como actor. Cuando era un adolescente, Aimee lo llevó como intérprete en una cruzada en español. El actor de renombre mundial diría más tarde que uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando Aimee lo descubrió, y agregaría: años después, cuando veía a las grandes actrices en acción, las comparaba con ella. Ingrid Bergman, Katharine Hepburn, Greta Garbo, todas ellas no llegaron a producir ese primer choque de electricidad que Aimee Semple McPherson me produjo. En febrero de 1923, Aimee abrió su escuela de ministerio que finalmente se conocería como el Instituto Bíblico Faro del Evangelismo Cuadrangular Internacional. Aimee era una ávida instructora. En el instituto, la hermana, como todos la llamaban en el movimiento, servía como profesora y revelaba abiertamente sus puntos fuertes y sus debilidades a los alumnos. Sus autores cristianos preferidos eran Wesley, Poot, y un líder de avivamientos en Canadá, llamado Albert Benjamin Simpson. Aimee muchas veces citaba a estos hombres y enseñaba basándose en sus obras. Algunas veces probaba a los alumnos, saliendo antes de la clase y pidiéndoles que se quedaran orando. Entonces se escondía en un pasillo y cuando los alumnos salían, ella observaba quiénes salían sin prestar atención a nada, y quiénes eran lo suficientemente atentos para fijarse y levantar un papel del suelo. Después, los que prestaban atención recibían sus elogios, ya que Aimee pensaba que la atención a los detalles producía ministros sensibles y valiosos. En febrero de 1924, Aimee abrió la radio KFSG, con la primera licencia radiofónica jamás otorgada a una mujer. También fue esta la primera estación de radio cristiana que existió. Ha muerto Aimee en 1926. Aimee necesitaba unas buenas vacaciones, así que viajó a Europa y a la Tierra Santa, pero acabó predicando la mayor parte del tiempo. A su regreso, se produjo el mayor escándalo y la más fuerte controversia de todo su ministerio. El 18 de mayo, mientras disfrutaba de una tarde en la playa con su secretaria, hizo unas notas finales para un sermón que predicaría esa noche. Luego pidió a su secretaria que llevara las notas al templo. Cuando ésta regresó, Aimee no estaba. Pensando que había ido a nadar, la secretaria la buscó en el agua, hasta que, sin encontrarla, finalmente avisó a las autoridades. Durante los siguientes 32 días, la desaparición de Aimee fue la noticia más comentada del mundo. Las playas de Los Ángeles fueron registradas minuciosamente, y también el mar, pero no encontraron nada. Mientras tanto, en Angelus Temple se recibió una carta pidiendo un rescate de $25,000. Minnie lo arrojó a la basura, junto con el resto de la correspondencia disparatada que en esos días recibían en abundancia. Entonces llegó otra carta, de otro lugar, pidiendo $500,000, y la prensa se volvió loca. Todos decían haber visto a Aimee en algún lugar. Cierta vez, 16 personas dijeron haberla visto en lugares diferentes del país, todo en un mismo día, secuestrada. Finalmente, el 20 de junio se realizó un culto en memoria de Aimee en Angelus Temple. 3 días después del culto, entró caminando a Douglas, Arizona, desde el desierto de Agua Prieta, México. Cuando le preguntaron dónde había estado, contó al mundo que aquel día, en la playa,
Después que su secretaria se fue, un hombre y una mujer se le acercaron para que orara por su hijo, que estaba agonizando. Dijo que la mujer estaba llorando, y que el hombre le había traído una capa para cubrir su traje de baño, esperando que ella consintiera. Ella accedió y los siguió hasta su auto. Jaime explicó que había hecho algo similar muchas veces antes en su ministerio, y nunca había prestado demasiada atención. Pero cuando los tres se acercaron al auto, Jaime notó que estaba en marcha. Había un hombre al volante, y la joven que decía ser la madre del niño entró al auto antes que ella. El padre le dijo que